Bien, vamos con uno de los temas más importantes del derecho del trabajo, uno de los temas más importantes de formación y orientación laboral, el convenio colectivo. El convenio colectivo es el documento estrella, juntamente con el contrato de trabajo, pero casi que me atrevería a decir más el convenio colectivo, más sustancial de tus condiciones de trabajo, de tus condiciones laborales el día que trabajes. Si con tu profe de FOL, si estás estudiando relaciones laborales y solamente haces que empaparte el Estatuto de los Trabajadores y no tratáis el tema del convenio colectivo, tu profe te está engañando. El Estatuto de los Trabajadores es una norma que sirve para ser negociada a posterior, no para ser aplicada de forma directa. Bien, aquí tenemos nuestra pirámide de normas, que la hemos tratado en el tema del ordenamiento jurídico y la jerarquía normativa, y lo que vemos es que el convenio colectivo está por encima del contrato de trabajo. Es decir, que el contrato de trabajo no puede tener unas condiciones de trabajo peores que las que establece el convenio colectivo. Bueno, ¿y cómo se hacen los convenios colectivos? Bien, de la misma forma que la Constitución Española, que es nuestra norma de derecho interno más importante, establece un marco que admite que le pongamos cualquier foto siempre y cuando no se salga de los márgenes. Es decir, todo lo que hay dentro del marco sería constitucional y todo lo que queda fuera del marco, los flecos, sería inconstitucional. Hace de marco delimitador, como las dimensiones de un campo de fútbol. Aquí dentro pon lo que quieras, pero fuera no existe el partido. Pues con el Estatuto de los Trabajadores pasa lo mismo. El Estatuto de los Trabajadores es el marco por el cual se negocian los convenios colectivos estatutarios, los convenios colectivos de obligado cumplimiento, los convenios colectivos que tienen fuerza normativa, los convenios colectivos que tienen erga omnes. Y pasa lo mismo con el ejemplo anterior. Dentro del marco del Estatuto de los Trabajadores, haz el convenio colectivo que te dé la gana. Fuera de los límites del Estatuto de los Trabajadores pueden pasar dos cosas. O que hayan convenios colectivos extraestatutarios, es decir, negociados fuera de los parámetros del Estatuto de los Trabajadores, pero entonces ya no tienen obligado cumplimiento, ya no son erga omnes. O directamente convenios colectivos ilegales. El Estatuto de los Trabajadores está compuesto por 3 títulos. En el título 1 contiene básicamente todas las condiciones mínimas de trabajo que deberán de respetar los convenios colectivos. El título 2 habla de la representación de los trabajadores en la empresa. ¿Por qué? Pues porque para negociar convenios colectivos, los trabajadores deben de estar debidamente representados. Y el título 3 habla solamente de cómo se negocian los convenios colectivos, de cómo se hacen los convenios colectivos estatutarios, los convenios colectivos erga omnes, los convenios colectivos de obligado cumplimiento. Bien, ¿y cómo se hacen los convenios colectivos? Pues bien, los trabajadores se organizan en sindicatos. Esto lo hemos visto en el tema de los delegados de personal y de los comités de empresa, también de las secciones sindicales, y también en el tema del ordenamiento jurídico y la jerarquía normativa. Por otro lado, los empresarios se organizan en patronales, que son órganos de representación de sus intereses. A estos dos colectivos se le llaman los agentes sociales o los interlocutores sociales. Y lo que practican es el diálogo social, es decir, han de hablar, han de ponerse de acuerdo para evitar precisamente la conflictividad social, que es algo que al sistema no le interesa. De este diálogo, los dos han de renunciar a su programa de máximos, porque tú no puedes ir a una negociación sin estar dispuesta a renunciar a nada. A esto se llama la negociación colectiva, ese tira y afloja, ese diálogo. Y de ahí, cuando hay acuerdos, se plasma en un documento escrito que se llama convenio colectivo, que son las condiciones de trabajo que se aplicarán en tu centro de trabajo. Para negociar convenios colectivos de carácter estatal, se necesitan sindicatos que mínimo tengan el 10% del conjunto de delegados de personal y de miembros del comité de empresa. Pues el primer sindicato que obtiene este resultado es Comisiones Obreras, en segundo lugar iría Unión General de Trabajadores y en tercer lugar irían varios grupos de sindicatos.
pero los sindicatos mayoritarios en España son Comisiones Obreras con un 36% aproximadamente del conjunto de los delegados de personal y miembros del comité de empresa de toda España, y UGT con un 33% del conjunto de delegados de personal y miembros del comité de empresa. Para negociar convenios colectivos de carácter autonómico se exige el 15%. Pero estos dos sindicatos siguen siendo los mayoritarios. Después, en algunas negociaciones, se pueden adherir otros sindicatos. Entonces lo que hacen es que se sientan en una mesa junto con la patronal y, por ejemplo, por el lado izquierdo en color rojo se sentarían los sindicatos y por el lado derecho o de color azul se sentaría la patronal. Bien, los convenios colectivos tienen que tener un contenido mínimo. En primer lugar, ¿qué partes lo negocian? En todo convenio colectivo veremos escrito: el presente convenio colectivo, bla bla bla, Comisiones Obreras, UGT, junto con CEPIME, COE, que serían las patronales. En segundo lugar, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal. El ámbito personal nos está diciendo si es un convenio colectivo estatutario o de eficacia general para todos los trabajadores, o si es un convenio colectivo extraestatutario de eficacia limitada, solo para aquellos trabajadores que quieren que se apliquen esas condiciones de trabajo. El ámbito funcional es a qué sector profesional se aplica, sea el sector de la construcción, de la madera, etc. Las funciones de esos trabajadores. El ámbito territorial, a qué territorio se aplica, si es a todo el Estado, a una comunidad autónoma, a una provincia o si es un convenio de empresa. Y el ámbito temporal es qué duración tiene este convenio colectivo. En tercer lugar, el convenio colectivo debe de contener el procedimiento para solventar las discrepancias sobre el descuelgue. Esto se ve en el tema de modificaciones de las condiciones de trabajo y inaplicación del convenio colectivo, que la empresa, bajo X circunstancias, puede dejar de aplicar el convenio colectivo. Pues, cómo estas discrepancias se solucionan. En cuarto lugar, el procedimiento para la denuncia del convenio colectivo. Cuando el convenio colectivo caduca, lo que hace es que una de las partes se pone en contacto con la otra para recordarle que el convenio colectivo ha caducado y que hay que negociar un convenio colectivo nuevo. Pues en el convenio están establecidos estos procedimientos de cómo se van a hacer. Y por último, una designación de una comisión paritaria que será de igual miembros entre los representantes de los trabajadores y los representantes de la patronal para consultas de todo tipo. Y ahí hay un correo electrónico o un teléfono de contacto donde la empresa o los trabajadores, si tienen dudas sobre alguna de las cláusulas del convenio colectivo, se pone en contacto con la comisión paritaria a ver cómo esa cláusula sobre la jornada, la conciliación, etcétera, cómo se interpreta y cómo se aplica. Bien, es la hora de negociar un convenio colectivo estatutario, un convenio colectivo de eficacia general, un convenio colectivo que está dentro de los límites del Estatuto de los Trabajadores, negociado bajo el amparo del título 3 del Estatuto de los Trabajadores. Pues la negociación colectiva, los sindicatos juntamente con la patronal no pueden negociar de forma ilimitada todo aquello que les dé la gana. Van a coger todos los derechos recogidos de los trabajadores del título 1 del Estatuto de los Trabajadores y van a negociar esas condiciones de trabajo. Pero claro, se van a encontrar que hay unos tipos de derecho que se llaman derecho necesario absoluto, derecho necesario relativo y derecho necesario dispositivo. El derecho necesario absoluto es un derecho que no se puede tocar, porque siempre la mayoría de profes de relaciones laborales, los profes de FOL, dicen el convenio colectivo siempre mejora todas las condiciones de trabajo del Estatuto de los Trabajadores. Requete mentira. Hay cláusulas que no se pueden tocar, que son las cláusulas de derecho necesario absoluto, que por cierto el Estatuto de los Trabajadores no dice nada. Pues por ejemplo, el mínimo de 16 años para poder empezar a trabajar, o las horas extra prohibidas para menores de 18 años, o la nocturnidad prohibida para menores de 18 años. Estas condiciones de trabajo no se pueden mejorar. ¿Qué significa mejorar? Este convenio colectivo dice que a partir de los 18 años se puede empezar a trabajar. ¿Mejor para quién? O este convenio colectivo dice que se puede empezar a trabajar a partir de los 14 años. Son cosas que no se pueden tocar, son absolutas. Después estaría el derecho necesario relativo, que esto sí que es como mínimo respeta esto y si quieres mejóralo. Pues por ejemplo, la jornada máxima anual, la jornada semanal, el descanso diario, semanal, anual, etc.
También mejorar el salario respecto al salario mínimo interprofesional, que no voy a decir cuál es, porque estoy cansado de que mis vídeos queden caducados al cabo de nada, porque el gobierno con la inflación y no sé qué lo está subiendo a cada 2x3. Si tienes interés en saber cuál es el salario mínimo actual, pues lo consultas y punto. Y por último estaría el derecho necesario relativo, que el Estatuto de los Trabajadores dice: haced lo que os dé la gana. Por ejemplo, el pacto del periodo de vacaciones, que dice que solamente tendrá que ser de mutuo acuerdo entre las partes. Pero no dice como mínimo esto, lo otro, no dice nada, dice haced lo que os rote. Una cosa es el periodo de vacaciones y la otra es la cantidad de vacaciones que el trabajador tiene. La cantidad sí que sería derecho necesario relativo, como mínimo 30 días naturales. Pero el pacto de las vacaciones sería derecho necesario dispositivo, pactarlas cuando os dé la gana. Bien, pues por ejemplo, se sientan en la mesa de negociación los sindicatos con la patronal y es el momento de, por ejemplo, pactar un convenio colectivo. Pues por ejemplo, van a hablar de la jornada máxima anual. Pues como mínimo, y lo vemos aquí en color verde, el Tribunal Supremo ha dicho que la jornada máxima anual es de 1.826 horas y 27 minutos, que es lo mismo que 1.826,45 horas. Pues a partir de aquí, el convenio colectivo solo puede que bajar este tope de horas, que lo vemos en color verde. Nunca pueden ser más horas que lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo, que es la jornada máxima anual, que lo vemos en color rojo. Color rojo prohibido. En segundo lugar, la jornada máxima semanal en cómputo anual. El Estatuto de los Trabajadores dice que máximo 40 horas semanales. Pues en color verde el convenio colectivo puede bajar este número de horas, pero nunca las puede subir. Si vemos la subida de horas, color rojo, prohibido. Lo mismo pasa con el descanso diario, 12 horas como mínimo de forma ininterrumpida. Se puede mejorar, se pueden dar más horas al trabajador, nunca empeorar. A excepción del Real Decreto de las jornadas especiales, que dice que el trabajo a turnos, entre turno y turno, pueden pasar mínimo 7 horas de descanso diario, siempre y cuando las horas que falten se disfruten en el día siguiente. Lo mismo pasa con el descanso semanal, 36 horas como mínimo. Se puede mejorar, color verde, pero nunca empeorar, color rojo. Lo mismo con las vacaciones, 30 días naturales como mínimo, se pueden dar más días de vacaciones al trabajador, pero nunca menos. Sobre el número de pagas extra, tenemos derecho a mínimo 2 pagas extra al año. Nos pueden dar más, pero nunca nos pueden dar menos. Y esta es una duda clásica. A mí, profe, en junio, en diciembre nunca veo paga doble. Las tienes prorrateadas, que para eso hacemos un montón de nóminas con pagas extra prorrateadas. A ver si te fijas un poco, abandonas un poco Instagram y te fijas un poco en tu nómina y aprendes un poco lo que hemos hecho en FOL y lo comparas con tu nómina. Porque es que estamos un poco cansados de hacer clases que nunca sirven para nada. Entonces Instagram no hará absolutamente nada por ti. Sin embargo, el profe de FOL sí que puede hacer algo por ti. No sea una cosa, pero algo. Seguramente más importante. Sobre el despido objetivo o despido colectivo, pues mínimo 20 días de salario por año trabajado, con sus respectivos topes. Por convenio colectivo se pueden dar más días, pero nunca menos. Sobre el despido improcedente, mínimo 33 días por año trabajado, se pueden mejorar estos días, pero nunca menos. Y sobre, por ejemplo, el derecho a huelga, pues solamente es que sí, no hay ningún convenio colectivo que te diga que tienes prohibido el derecho a huelga. Bien, pues ¿cómo se negocia el convenio colectivo? Pues una de las dos partes, la parte que quiera promover la negociación, se lo tiene que enviar por escrito a la otra parte. Por ejemplo, en este caso, un sindicato determinado a una patronal determinada. La otra parte se puede negar solamente bajo causa legal y lo tiene que motivar por escrito si se niega. No puede decir, no quiero, no me interesa. Ambas partes están obligadas a negociar de buena fe, que nadie sabe exactamente qué significa buena fe, pero vamos. Son lo que son conceptos jurídicos indeterminados, como por ejemplo un rato, un poco. Después de que una parte reciba la voluntad de negociación por parte de la otra, no puede pasar más de un mes hasta que se constituya la comisión negociadora, es decir, la mesa de negociación. Para que el acuerdo siga adelante, necesitarán cada una de las partes el voto mayoritario de todos sus miembros. El convenio deberá de formalizarse por escrito y entrará en vigor en la fecha que acuerden las partes.
Bueno, pues en la negociación colectiva hay varios tipos de convenios colectivos, como ya te he dicho anteriormente. Está por un lado los estatutarios y por otro lado los extraestatutarios. De estatutarios tenemos los sectoriales y los de empresa. De sectoriales podemos tener tanto a nivel estatal, autonómico o provincial. Y de empresa tenemos un convenio colectivo que afecte a todos los centros de trabajo de la empresa, a un centro de trabajo determinado de la empresa, o convenios franja que solo se apliquen a un grupo de trabajadores de la empresa. Sobre la legitimación sindical, pues para negociar un convenio colectivo estatal, que el sindicato que lo negocie tenga el mínimo del 10% de todos los delegados de personal y miembros del comité de empresa. Sin embargo, para negociar un convenio colectivo autonómico o provincial se exige el 15%. Y para negociar un convenio colectivo de empresa o extraestatutario, basta con la representación unitaria o la sección sindical que tenga esa empresa. Con la legitimación empresarial pasa lo mismo en los convenios colectivos estatales de comunidad autónoma o provinciales, y en los convenios colectivos de empresa o extraestatutarios se negocian con la empresa directamente. Sobre el procedimiento para negociar un convenio colectivo sectorial, se aplica todo el Estatuto de los Trabajadores, los 3 títulos. Sin embargo, para negociar un convenio colectivo extraestatutarios se burla el título 3 del Estatuto. Solo se aplica el título 1 y el título 2. La eficacia en los convenios colectivos estatutarios es general, erga omnes, normativa o vinculante, que todo significa lo mismo, todos son sinónimos. Y para convenios colectivos extraestatutarios, limitada a los trabajadores que voluntariamente quieren que se les aplique esas condiciones de trabajo. Para negociación de un convenio colectivo estatutario, la parte receptora solo se puede negar bajo causa legal, y para negociar un convenio colectivo extraestatutario se puede negar si le da la santa gana, sin ningún tipo de motivación. La norma jerárquicamente superior en un convenio colectivo estatutario sería el Estatuto de los Trabajadores, que es la norma que ha parido ese convenio colectivo, y en los convenios colectivos extraestatutarios la norma superior sería el convenio colectivo estatutario. Es decir, esto lo que nos viene a decir es que un convenio colectivo extraestatutario mejora las condiciones laborales respecto a un convenio colectivo estatutario, porque no puede ir en contra de esas condiciones de trabajo. Entonces, para mantener las mismas condiciones de trabajo, ¿para qué narices negocias un convenio colectivo? Pues es para mejorarlas, evidentemente. Los acuerdos en ambos tipos de convenio se adoptan por la mayoría de las partes, por la mayoría de cada una de las partes, es decir, la mayoría sindical y empresarial, y la comisión negociadora en los convenios colectivos sectoriales estará formada por 30 miembros, 15 por el lado sindical y 15 por el lado empresarial, y en los convenios colectivos de empresa máximo 26, 13 y 13. Bien, otra pregunta, ¿dónde encuentro mi convenio colectivo? Pues en el REGCON, en el Registro Estatal de Convenios Colectivos, que es una página web realmente hecha para profesionales en la materia. Es decir, es bastante lamentable que trabajadores sin ninguna formación se las tengan que pasar canutas para ir a averiguar cuál es su convenio colectivo. Por eso yo siempre he reclamado que la matrícula, que el código del convenio colectivo, que el cifrado, debería de ser de por ley, estar obligado a tenerlo en el contrato de trabajo. Que el trabajador fuera ahí con un código QR, con un link, con lo que sea, con el código, y acceder a su convenio colectivo. Pero esto realmente no ayuda, es bastante impresentable. Que sí, que las normas son públicas, lo que tú quieras, pero en la práctica todo el mundo sabe que nadie sabe qué convenio colectivo se le está aplicando. Ni muchos gestores lo saben, ni muchos asesores. Hasta en FOL tengo colegas que tienen ni puñetera idea de la concurrencia entre convenios ni nada. Me presenté a unas oposiciones hablando del tema y el tribunal, pero esto no tenía puñetera idea tenía. O sea, si no tiene ni puñetera idea estos, ¿qué va a tener idea una persona que trabaja en un súper o donde sea? Es que ya está bien también hacer un poco de crítica, o sea, dar clases es muy bonito, pero al final si no cambiamos nada, ¿de qué sirven las cosas? Que como vemos tiene todas estas opciones, ya me dirás. Bien, vamos con otro tema, que es cuánto duran los convenios colectivos. Pues vamos a imaginar que aquí tenemos un periodo de 4 años en el cual hay el convenio colectivo del sector de la construcción de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por ejemplo.
Bien, el convenio colectivo caduca al cuarto año. Primera opción, que las partes se pongan de acuerdo y hagan un nuevo convenio colectivo para 4 años más. Eso sería el mejor de los escenarios. Otro supuesto es que el convenio colectivo haya caducado, pero para que los trabajadores no se queden huérfanos de convenio colectivo, por defecto, a no ser que las partes no quieran, se prorroga de año en año. Para que no haya prórroga, debe de estar establecido en el convenio colectivo que las partes que lo han negociado no quieren que se prorrogue. Que esta sería la opción B. La opción C sería que las partes estén negociando, hayan abierto un periodo de negociación con el convenio colectivo, que es lo que se llama la ultraactividad. Y estas negociaciones pueden durar indefinidamente. Antes se establecía un periodo de 1 año, pero ahora esto se ha quitado, con lo cual puede estar en ultraactividad años. Y después de la ultraactividad, pues puede ser que haya un nuevo convenio colectivo también, después de este periodo de negociaciones. Si por lo que sea las partes no quieren que se prorrogue o han pactado explícitamente en el convenio colectivo que después de la ultraactividad, si no hay acuerdo, el convenio colectivo deja de aplicarse, pues se aplicaría, por ejemplo, un convenio colectivo de ámbito superior si lo hubiera. Pues por ejemplo, el del sector de la construcción estatal. Pero claro, las condiciones de trabajo son otras, la jornada es otra, los descansos son otros y por lo tanto las condiciones de trabajo podrían ir a peor o a mejor, quién sabe. Y si no hubiera convenio, pues nos iríamos a las normas mínimas, al Estatuto de los Trabajadores y al salario mínimo. Pero eso es muy raro que pase. Y por último, vamos con la concurrencia de convenios colectivos, es decir, que pase si hay varios convenios colectivos a la vez. Aquí lo que vemos es que tenemos el mapa de España. Y vamos a imaginar que de este mismo sector de la construcción, pues tenemos el convenio colectivo estatal, que es este de color rojo, que afecta a todos los territorios de España. Pero es que resulta que hay otro convenio colectivo, que es el de Cataluña, que es este que vemos en color verde. Primer solape de convenios. Pero es que resulta que hay otro convenio colectivo de la provincia de Barcelona. Segundo solape. Y para acabar tenemos un convenio de empresa de la provincia de Barcelona, que es la que afecta a estos trabajadores. Tercer solapamiento. Claro, esto es un problema y un caos. Entonces, lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es que siempre que haya un convenio de empresa, de centro de trabajo o convenio franja, este tiene prioridad aplicativa respecto a los otros convenios. No en todas las materias, en estas que veremos a continuación. Pues en el abono de las horas extra y del trabajo a turnos, en el horario de la distribución del tiempo de trabajo, el trabajo a turnos y las vacaciones, la clasificación profesional de las personas que trabajan, las modalidades de contratación, temas de conciliación y otras. Antes de la última reforma laboral estaba la cuantía salarial, es decir, que un convenio colectivo de empresa podía tener salarios inferiores respecto a los otros convenios colectivos sectoriales, pero con el último gobierno esto se ha eliminado. Pero no se ha eliminado la clasificación profesional, es decir, que un convenio colectivo de empresa puede jugar en que tú ahora seas de la categoría 4, cuando en un convenio colectivo sectorial, por ejemplo, serías de la categoría 2. Entonces, claro, no han bajado los salarios, pero te han movido de categoría, con lo cual cobras menos. Así que hubiera estado bien que en esta reforma laboral del gobierno más social de la historia, pues esto también se hubiera modificado. Pero bueno, no está mal, algo se ha avanzado. Entonces lo que hemos visto es que ya hemos descartado un problema. 3 solapes, convenio colectivo de empresa, y hasta tiene la prioridad, pero nos queda el marronaco de que hay 3 convenios colectivos: provincial, autonómico y estatal. Esto es un problema y esto nos puede dar la concurrencia conflictiva. La concurrencia conflictiva es que los convenios colectivos han de coincidir en la eficacia, que todos sean de eficacia general o erga omnes, las funciones, que todos los convenios colectivos estén hablando de las mismas funciones, que se solapen en territorio, en este caso todos los territorios de Barcelona se verían afectados por estos solapes, o también Cataluña con España, y por último el tiempo, que todos coincidan en el tiempo. De nada sirve si uno se aplica en unos años determinados y el otro en otros. Entonces el Estatuto de los Trabajadores dice que como norma general se aplica el convenio colectivo más antiguo, la regla prior in tempore. Dice que mientras un convenio colectivo está vigente, no podrá ser afectado
por convenios colectivos de ámbito distinto, a no ser que el convenio colectivo, que la negociación colectiva haya pactado unas cláusulas distintas. Es decir, que en tu convenio colectivo has de ir a concurrencia y mirar si pone algo. Y si no pone nada, el convenio colectivo se aplica el anterior en el tiempo. Has de mirar que no haya uno autonómico o estatal o provincial, y el más antiguo, en teoría, sería el que tendría prioridad. Y bien, pues esto es todo. Un tema bastante complicado, pero que más o menos nos da una idea de lo caóticas que son las relaciones laborales en España.